Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en este nuevo contenido, en este nuevo video, donde hoy vamos a charlar un poquito, analizar un poquito esta emoción del miedo, ¿no? Vamos a analizar un poquito de qué se trata esto, a charlar un poquitito y bueno, vamos ahí. Y acá estamos. Bueno, el primer puntito que quiero tocar es la parte de cuándo nos paraliza el miedo, ¿no? Cuándo nos detiene y también de qué se trata un poquito esta emoción que por lo menos yo analizo, yo considero sobre nuestras vidas. A ver, los diferentes niveles, ¿no? Y, por ejemplo, el miedo. Yo creo que el miedo es una emoción, creo que todas las emociones tienen un sentido, ¿no? Un sentido en nuestra vida, por algo fueron creadas, pero a veces se desestabilizan y cuando las emociones se destabilizan, ahí es en donde tenemos que tratarla, cuando no están equilibradas, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, la emoción del miedo, ¿no? ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? Si nosotros vamos caminando por la calle, ¿no? Y llegamos a una avenida con semáforo, ¿qué pasa? ¿Qué me dice a mí la emoción del miedo? O sea, fue creada también para cuidarnos, para una autodefensa, porque nosotros vamos caminando o llegamos a una avenida, una ruta en donde paramos, ¿no? Frenamos, miramos para un lado, miramos para el otro. Y cuando no viene ningún vehículo decidimos cruzar. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a frenarnos y a mirar para un lado y a mirar para el otro y a fijarnos de que no venga ningún vehículo, de que no nos suceda nada? Nos lleva el miedo. El miedo nos lleva a tener miedo. ¿Miedo a qué? Miedo, obviamente, ¿no? Lógico, miedo a cruzar la avenida y ser chocado y perder la vida y que nos suceda algo, ese miedo. Entonces yo considero que ese miedo es normal, porque ese es el miedo que nos cuida, ese es el miedo que fue creado en nuestro cuerpo, con esa emoción como una autodefensa, para protegernos, ¿no? Es el sentido de esa emoción, como tantas otras cosas. Este fue un ejemplo, porque supongamos que esa emoción no la tuviéramos, emoción cero, miedo cero, y entonces nosotros ahí sería todo lo contrario, llegaríamos a una avenida y a la hora de cruzar la calle, al no tener esa emoción por esencia, por no haber sido creada para nuestro autocuidado, y nosotros cruzaríamos sin mirar porque no tenemos miedo. Entonces cruzamos porque esa emoción no existe en nuestro ser. Y obviamente que el mundo no podría funcionar así, ¿no? Porque nuestra vida terminaría enseguida, no tendría sentido, ¿no? Si esa emoción no nos ayudaría a autocuidarnos. Creo que hasta ahí el miedo es normal, ¿no? Entonces pasemos al siguiente punto. Bueno, ahora pasemos a este puntito. Por ejemplo, cuando el miedo se va a extremidades, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo miedo de salir de mi casa sin ningún motivo, tengo miedo, simplemente tengo que hacer mi vida y tengo miedo de salir de mi casa, a donde nos acercamos al pánico. Ese miedo ya no es normal, ¿no? Ese miedo es el que hay que tratar, ese miedo es el que hay que identificar, esa emoción, por qué está funcionando mal, ¿no? Ahí, por qué llegó a ese lugar esa emoción, y ahí en donde vamos a tratarla, a investigarla con terapias, que en busca de ayuda, etcétera. Entonces ese es el miedo extremo, el miedo que pasa a ser identificado de que no fue creado ese miedo para ocupar ese lugar y para cumplir esa función. Ese es el miedo que hay que identificar, que es el incorrecto. Vayamos al siguiente puntito. Entonces, ¿qué pasa el miedo cuando nos paraliza, nos detiene? Cuando tenemos
un proyecto y el miedo empieza a preguntarnos a través de la preocupación diversidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo un proyecto y voy a empezar algo, pero tengo miedo de que no me funcione, pero no sé si me va a alcanzar el dinero, pero si mirá si empiezo y después fallo y lo hice en vano y gasté tanto. Y esos son los miedos que nos paralizan, ¿no? Está bueno agarrarlo, analizarlo y romper esa barrera. Cuando nosotros rompemos esa barrera y a pesar de que ese miedo nos llega y decimos, pero no tengo en este momento eso para empezar, pero si empiezo y después, pero cuando le damos lugar a la cabeza a preguntarnos miles de cosas, el miedo nos lleva a preguntarnos todas esas cosas que se transforman en cosas negativas. Eso nos atrasa, nos paraliza, y si no comenzamos, no le damos la oportunidad a las energías a que sucedan cosas en el camino, porque ahí cuando nos sucede que el miedo nos empezamos a preguntar un montón de cosas, todas esas cosas que nos empezamos a preguntar en realidad no sabemos si van a suceder o no, porque es futuro y no sabemos nadie el futuro. No lo sabemos nadie, tenemos el hoy y hoy tenemos este proyecto y hoy tenemos esto, y si el miedo nos paraliza y nos quedamos en esa barrera y no investigamos qué iba a pasar, no le damos lugar. ¿Por qué? Porque a veces, a pesar de todo eso, decidimos empezar igual, a pesar de esos miedos, esas preocupaciones, damos el siguiente paso, empezamos a seguir igual. Si eso lo acompañamos de fe, lo acompañamos de gana, lo acompañamos de confianza, después suceden cosas que no nos esperábamos. Por ejemplo, nosotros decimos, voy a comenzar eso, pero yo no tengo tal herramienta, pero quiero comenzar esto, pero si después la plata no alcanza, quiero comenzar. Y sucede que si no lo comenzamos por ese motivo, no sabemos lo que va a pasar. En cambio, si a pesar de esas cosas que no sabemos que van a pasar y que el miedo nos viene, rompemos esa barrera que el miedo nos quiere paralizar y damos el siguiente paso, con energía, buena energía, con fe, con confianza, con gana, con alegría, en el camino empiezan a suceder cosas que no nos venían positivamente en el momento que queríamos empezar con este proyecto. Porque cuando queremos empezar con eso, el miedo nos trae cosas negativas y las positivas no, porque no nos ponemos a pensar, y si empiezo con esto, y de repente consigo tal dinero, y si empiezo con esto y después viene una persona que decide involucrarse y ayudarme, no pensamos en esas cosas positivas porque el miedo no nos da el lugar y nos paraliza. Entonces, si rompemos esa barrera y a pesar del miedo y a pesar de todo eso continuamos adelante con buena energía, después el universo nos empieza a traer un montón de cosas que nosotros no las teníamos en mente antes de empezar y que el miedo no nos dejaba ver, nos daba un velo en nuestros ojos. Entonces rompemos esa barrera, comenzamos y empiezan a venir y a suceder cosas que decíamos, mirá, viene tal persona a dar una mano, en el trayecto sucede otra cosa que me da más dinero para continuar, empiezan a suceder cosas buenas. Y ahí en donde rompimos la barrera y no dejamos que ese miedo nos paralice y al fin y al cabo continuamos. Siguiente pues, el miedo es igual a todas las emociones, ¿no? Cuando están desequilibradas nos empieza ahí a causar un daño. Todos debemos siempre trabajar las emociones, empezando yo por mí. Eso nos sucede día a día. Yo también la voy trabajando, sigo siempre acomodándola, errando, pero siempre tratando de mirar para atrás y darnos cuenta de que realmente evolucionamos, que dimos ese paso, que la mejoramos. Pero tanto el miedo como muchas otras emociones que siempre venimos hablando, es importante identificarlas si están en equilibrio o si realmente están desestabilizadas. Si están desestabilizadas es importante empezar a tratarla a través de terapia o a través de las herramientas que vos considerás que te van a ayudar para lograr empezar a equilibrar de a poco tus emociones y empezar a equilibrar la vida de uno y no sufrirla ni padecerla tanto con emociones que no son normales. Tenemos que empezar a identificar cuáles son normales y cuáles están
fuera de lugar por diferentes cosas que nos suceden absolutamente a todos en la vida, trauma, cosas de chico, pasado, o viene de genética, de generación en generación, o viene miles de cosas. Así que les quería compartir este videíto, como siempre darle las gracias a todos, si me dan una manito, si se quieren suscribir, buenísimo, si quieren dejar algún comentario también, para compartir, para tirarme alguna idea de qué podemos charlar, o qué piensan, estaría buenísimo. Así que nada, les agradezco un montón y espero que les haya gustado este contenido humilde, pero bueno, le pongo muchas ganas, mucha sinceridad y trato de dar la mejor sencillez posible. Les mando un abrazo grande, nos vemos en el próximo contenido y gracias siempre por el aguante. Muchas gracias.